Millonario descubre a una niña sin hogar, su acto increíble transforma vidas en 30 días. Alejandro, un arquitecto de éxito en Ciudad de México, había construido su vida entre planos y maquetas, pero estaba atrapado en una burbuja de materialismo y logros. El sol se ocultaba tras el horizonte cuando, tras una larga jornada de trabajo, decidió caminar por las calles bulliciosas de su barrio, ignorando la desigualdad que lo rodeaba. Mientras cruzaba un puente, la atmósfera vibrante y caótica se convirtió en un eco distante. Su mente estaba acostumbrada a la perfección de los edificios que diseñaba, pero nunca se había detenido a observar la vida que palpitaba a su alrededor. Fue allí, en ese puente, donde conoció a Sofía, una niña de 10 años que, a pesar de su situación, mostraba una chispa de resiliencia. Su ropa desgastada y su mirada profunda contaminaron la estabilidad emocional de Alejandro. Ella le dijo que era huérfana y que vivía en la calle, pero su sonrisa desafiaba la dura realidad. Él se sintió desnudo frente a una verdad que había estado eludiendo, su humanidad se había desconectado en su búsqueda de éxito. ¿Era posible que esa niña sin hogar pudiera tocar tantamente su corazón? Ese dilema moral empezó a torturar su mente. ¿Debería seguir con su vida, ignorando a Sofía como lo había hecho con otros antes? Los murmullos de sus colegas resonaban en sus pensamientos. ¿Por qué ayudar a alguien que no tiene futuro? Pero cada vez que pasaba por aquel puente, la imagen de Sofía lo llamaba, lo cuestionaba. La tensión le desgarraba la mente. ¿Debería mantener su camino seguro y predecible, o arriesgarlo todo por una conexión genuina? Los días siguientes se convirtieron en un tira y afloja entre sus ambiciones y su deseo de ayudar a la pequeña. Alejandro buscó maneras de acercarse a Sofía, de compartir tiempo con ella, mientras se llenaba de dudas insidiosas. ¿Defendería su reputación además de su carrera si optaba por invertir en la vida de una niña callejera? Las miradas desaprobatorias de sus colegas flotaban en su mente, intensificando su angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El vínculo que empezaba a forjar con Sofía era un rayo de esperanza, pero la presión dentro de él crecía. Cada risa compartida, cada historia que ella le contaba, lo arrastraba más a un abismo de incertidumbre. El peso de su propia historia de éxito contrastaba con las lecciones de vida que ella le enseñaba en cada conversación. ¿Qué significaba el éxito si no había humanidad en él? De repente, la arquitectura no le parecía suficiente. Su vida se convirtió en un laberinto no solo de edificios, sino de decisiones. El momento de máxima angustia llegó cuando comenzó a notar cómo los niños de la calle eran tratados con aspereza por aquellos en posiciones de poder. Un grupo de niños fue expulsado de un lugar por invadir la propiedad privada y vio de cerca la injusticia que existía. Fue un llamado a la acción. ¿Podría permitir que su amistad con Sofía se viera desgastada por la crueldad del sistema? La presión se intensificaba, como un tambor que no dejaba de resonar en su cabeza. ¿Qué debería hacer ahora? Su corazón estaba dividido, y la lucha por decidir su camino se volvió cada vez más acuciante. ¿Podría el amor y la solidaridad vencer a una sociedad que los condenaba? La duda en su mente permanecía, flotando como una sombra. Un día, tras una larga jornada, Alejandro se encontró de nuevo en el puente que comunicaba dos mundos, su vida bien establecida y la dura realidad de Sofía. El sol estaba a punto de sumergirse en el horizonte, sumiendo el paisaje en tonos anaranjados. Un silencio inquietante le rodeaba, interrumpido únicamente por el murmullo del agua debajo. Sin embargo, esa tarde era diferente, había una inquietud en su interior que pulsaba con fuerza. Sofía estaba allí, sentada en su lugar habitual, escondida a la sombra del puente.
Su mirada, que un día brillaba con esperanza, ahora parecía cargada de preocupación. A medida que se acercaba, Alejandro podía ver los rasguños en sus manos, la suciedad en sus mejillas. Cada mancha contaba la historia de una lucha diaria. Este pequeño ser, que apenas podía llevar el peso de su existencia, había comenzado a cargar con su propia carga emocional. ¿Qué te pasa, Sofía?, preguntó, con la voz entrecortada de preocupación. Ella lo miró y, con un gesto de resignación, compartió un desgarrador relato sobre una peña de niños que estaban siendo hostigados por los vigilantes de la zona. La injusticia le atravesó el corazón como un puñal. Era una manifestación espantosa de la desigualdad que siempre había ignorado. En ese momento, Alejandro se vio forzado a enfrentar su creciente deseo de hacer algo significativo. Las voces críticas de sus colegas resonaban nuevamente en su mente, alimentando el temor de perder su estatus y reputación. Pero la imagen de Sofía, sentada allí con su esperanza menguante, encarnaba algo que su vida profesional no podía otorgar. En ese instante, sintió que su éxito profesional palidecía ante la necesidad palpable de marcar una diferencia. Decidido a actuar, Alejandro empezó a planear cómo podía utilizar sus habilidades de arquitecto para mejorar la calidad de vida de Sofía y de los niños de la calle. La idea de diseñar refugios temporales, pequeños espacios donde los niños pudieran encontrar algo de paz lejos de la crueldad del mundo, comenzó a tomar forma en su mente. Era un proyecto ambicioso, pero inmediatamente se llenó de dudas sobre cómo lo recibirían sus colegas en un entorno empresarial tan cerrado. Esa noche, mientras trazaba esquemas en su mesa de trabajo, el fuego interno por el cambio ardía intensamente. Las estructuras que antes eran solo líneas y números comenzaron a transformarse en un camino hacia un futuro más humano. Sin embargo, la inseguridad lo asaltó en cuanto imaginó los posibles rechazos que enfrentaría tanto en su empresa como en la comunidad. Por primera vez, Alejandro se enfrentaba a un dilema que era tanto profesional como personal. La posibilidad de un fracaso era abrumadora. ¿Valdría la pena arriesgar su exitosa carrera para crear espacios que ayudaran a otros? ¿Cómo podía combinar su conocimiento técnico con una genuina empatía hacia Sofía y los niños? Esa maldición de la incertidumbre lo llevó a una nueva introspección. Era necesario redescubrir no solo su carrera, sino también su propósito. Su corazón estaba repleto de determinación en medio de la indefinición, pero la certeza de que debía intentar cambiar algo lo empujó hacia adelante. Los planos que había esbozado se convirtieron en el símbolo de su intención. ¿Sería el amor por Sofía el que finalmente le otorgara la dirección que había estado buscando en su vida? Podría convertirse en un arquitecto no solo de estructuras, sino de vidas. Con cada trazo, Alejandro se acercaba más a una revelación crucial. La noche caía con una oscura intensidad, pero tanto el amanecer de su nuevo propósito como la intriga por saber qué sucedería en su camino aún estaba por llegar. ¿Se atrevería a enfrentar las repercusiones que su decisión causaría en su vida profesional? La tensión crecía en su pecho, a la espera del momento en el que todo sería revelado. La mañana siguiente llegó con un aire de inquietud. Alejandro despertó con la sensación de que el cambio había comenzado, pero la voz de la duda seguía susurrando en su mente. Se sentó en la cama, frente a la ventana que daba a la bulliciosa ciudad que había sido su hogar profesional durante años. Sin embargo, en ese momento, todo lo que había construido parecía distante, casi irrelevante. Decidió no perder tiempo. Después de su encuentro con Sofía, era imprescindible que sus esquemas no solo se quedaran en papel. A lo largo de la mañana, las ideas sobre el refugio comenzaron a pulir su visión. Visualizaba un espacio acogedor, lleno de colores vivos y alegría, un lugar donde los niños pudieran encontrar consuelo y formar recuerdos felices, lejos del sufrimiento diario. Mientras trabajaba en los planos, comenzó a preguntarse cómo podría presentar este proyecto en su empresa. La cultura conservadora de su firma arquitectónica lo llenaba de nerviosismo. Había una expectativa, un estándar que seguir. Y desafiarlo significaba arriesgar su posición y su reputación. Sin embargo, la idea de Sofía y su lucha se convirtió en un motor inquebrantable. En el transcurso de la semana,
Alejandro se encontró en un tira y afloja constante con su propia conciencia. Dedicar su tiempo a buscar financiamiento para el refugio le robaba tiempo del trabajo convencional, y los murmullos sobre su compromiso se hicieron más intensos. Sus colegas comenzaron a cuestionar su actitud, su enfoque cambió y estaba en el filo de una decisión fundamental. Comenzaba a ser evidente que en su mente había algo más grande en juego. Fue durante una reunión en la oficina donde la presión llegó a su punto máximo. Se presentó un nuevo proyecto de alto costo, centrado en la construcción de un complejo de lujo. Ante sus colegas, Alejandro se sintió atrapado entre el interés personal y lo que realmente deseaba hacer. En su interior, las palabras querían salir, gritar su verdadero deseo de generar un cambio real. Pero, como se atrevía a oponerse a la visión compartida de éxito que todos veneraban, un silencio pesado se apoderó de la sala tras las propuestas. Entonces, impulsado por impulsos de valor acumulados, alzó la voz. ¿Y si también consideráramos un proyecto paralelo que podría involucrar a la comunidad? Un lugar donde los niños, como Sofía, puedan sentirse seguros. En ese instante, todo se detuvo. Las miradas mezcladas de incredulidad y desaprobación causaron un calambre en su estómago, el murmullo de su propuesta se esfumó rápidamente, pero algo en el aire se mantuvo vivo, la posibilidad de posibilidad. Sin embargo, el rechazo no tardó en llegar. Asumió las críticas de sus colegas, algunas con ironía punzante, otras con abierta hostilidad. Se sentía solo, como si hubiera cruzado una línea invisible que separaba el éxito de los ideales. Noche tras noche trabajaba en silencio, usando cada minuto libre para diseñar un modelo del refugio. La obsesión por este nuevo proyecto se convirtió en su mejor aliada, colisionando con la necesidad de validación externa, una lucha personal en la que cada línea trazada equivalía a un acto de valentía. A medida que el modelo tomaba forma, Alejandro experimentó una energía renovada. El proyecto no era solo una idea, era su forma de hacer visible lo invisible. Sin embargo, aunque su determinación creció, también lo hizo el miedo al fracaso. Cada vez que un plano se mostraba terminado, un nuevo deseo de aceptación lo abrumaba. Buscaba aliados, pero no sabía exactamente cómo plantearlo. ¿Por qué si la empresa le daba la espalda, qué quedaría de él? Mientras la presión aumentaba por un lado, la lucha crecía por el otro. Sin embargo, la imagen de Sofía permanecía en su mente, recordándole que alguien dependía de ese cambio. La sensación de urgencia se intensificó. ¿Era su propuesta un acto egoísta? ¿Podría llegar a significar algo más grande que él mismo? Y cuando la esperanza parecía escapar, una nueva oportunidad de presentar su visión se presentaría, obligándolo a confrontar la dura realidad de su elección. En su mente, retumbaba una sola pregunta: ¿estaba dispuesto a arriesgarlo todo por algo que podría nunca convertirse en realidad? En el fondo, sabía que la respuesta pasaba por sus propias manos, y con ello, el destino de muchos otros. Pero una revelación surgía en medio de la tormenta, estaba a punto de descubrir su verdadero potencial, y el momento crucial estaba por llegar. A medida que los días pasaban, Alejandro se dio cuenta de que la presión por cumplir con las expectativas de su trabajo habitual aumentaba y la necesidad de liberar su propuesta se volvía casi insostenible. En su mente, la imagen del refugio crecía cada vez más los ecos de la incredulidad que había enfrentado en la última reunión todavía resonaban. De regreso en la oficina, cada vez que sus compañeros discutían proyectos prometedores y llamativos, él se sentía como un extraño en su propio entorno. Las conversaciones giraban en torno a cifras y estatus social, mientras que Alejandro solo podía pensar en cuánto costaba el sufrimiento de cada niño que no tenía un lugar seguro. Esta dicotomía, entre lo que esperaba el mundo y lo que su corazón anhelaba, se convertía en una batalla constante en su interior. En una de esas tardes, mientras revisaba los planos de su refugio en un rincón apartado de la oficina, su amigo Roberto se acercó. Con una mirada de preocupación mezclada con curiosidad, preguntó: ¿todo bien, Alejandro? Te noto distante. Fue un momento decisivo. Alejandro sintió el impulso de ser honesto y,
aunque las palabras le costaron salir, finalmente expuso su idea. En su relato, las imágenes de esos niños y el deseo por protegerlos lo llevaron a encontrar un nuevo nivel de confianza. Roberto lo escuchó en silencio, pero cuando terminó, la respuesta de su amigo no fue lo que esperaba. Es una idea bonita, pero, ¿realmente crees que la empresa apoyaría algo así? Mira a tu alrededor. Las palabras le cayeron como un balde de agua fría, reafirmando las dudas que había cultivado. Sin embargo, a pesar del escepticismo, algo floreció en Alejandro, un núcleo de determinación que le decía que tenía que intentar presentar su proyecto de todos modos, incluso si eso significaba ir más allá de lo que había considerado. Con el objetivo claro, decidió centralizar sus esfuerzos en construir un prototipo más convincente del refugio. Se sumergió en investigación, asistiendo a conferencias sobre diseño para espacios infanto-juveniles, buscando ideas que lo impulsaran más allá del diseño habitual que hasta ahora había realizado. Cada pequeño descubrimiento era como una chispa que alimentaba su creatividad. Ahora, su enfoque estaba en los detalles, cómo los colores podrían influir en el estado de ánimo de los niños, o cómo el diseño de los espacios alentaría la interacción y la seguridad. Pero mientras más se entregaba a este esfuerzo, más evidente se volvía su aislamiento. Las noches se hicieron largas, plagadas de desvelos, mientras que el trabajo en su firma se llenaba de situaciones en las que sus colegas continuaban preguntándole sobre su compromiso. Las conversaciones se tornaron en susurros, cargadas de desconfianza. Era un camino solitario, y cada almuerzo a solas se sentía como un recordatorio de que estaba navegando en aguas turbulentas, sin un mapa. Sin embargo, en un evento al que asistió como un intento de truco para ver viejos amigos y posibles aliados, una charla improvisada cambió el rumbo de su ansiedad. Habló con una antigua colega, Ana, quien había estado trabajando en proyectos de inclusión social. Al escuchar su visión, Ana se mostró receptiva y le ofreció ideas sobre cómo presentar su propuesta a su propia firma. La sensación de que no estaba solo comenzó a asentarse en él. Al salir de esa reunión, con el potencial de un apoyo claro, Alejandro sintió que el camino se iluminaba. Pero una inquietud golpeaba con fuerza en su mente. La presentación estaba prevista para la próxima semana y cada hora que pasaba sin avanzar se sentía como un robo de oportunidades. Mientras revisaba sus notas aquella noche, una duda creciente comenzó a nublar su convicción. Si tomaba este giro profesional, ¿podría enfrentarse a la realidad de perder todo a lo que había trabajado? Despertó a la pregunta que había mantenido oculta: ¿realmente podía permanecer firme en su propósito? Su corazón palpitaba con la urgencia inminente de la verdad, tal como si el universo le enviara una señal. El teléfono sonó. Era un mensaje de Sofía. La niña que lo había inspirado podía estar en peligro. Ayúdame, decía. Ayudando a su propia causa, Alejandro comprendió que su impulso hacia el refugio podía convertirse en algo aún más significativo. ¿Estaría preparado para ese desafío? Su respuesta era más que necesaria ahora. El momento se presentaba, y con él, una elección determinante aparecería en su camino. La noche se tornó oscura mientras las palabras de Sofía resonaban en la mente de Alejandro. El miedo y la ansiedad se entrelazaban, dejándolo paralizado por unos segundos antes de que la determinación lo impulsara a actuar. Su idea del refugio ya no era solo un proyecto, era ahora una posibilidad tangible para cambiar realidades, y esa niña se había convertido en su faro. Decidido, tomó un bolígrafo y comenzó a anotar ideas en su cuaderno. La urgencia se traducía en una lluvia de conceptos, detalles sobre seguridad, áreas recreativas, colores, texturas y hasta espacios de aprendizaje. Cada palabra escrita lo acercaba más a la claridad que tanto anhelaba. Sin embargo, el escepticismo interior no se disipaba. Su mente lo bombardeaba con preguntas: ¿y si fracasaba? ¿Y si la reacción de su empresa era negativa una vez más? Al amanecer, casi exhausto pero lleno de ideas, se sacudió la duda de encima y puso su energía en perfeccionar su presentación. Momento a momento, empezaba a construir su confianza. En medio del fervor creativo, decidió enviar un mensaje a Ana.
Quería saber si podía hacer una revisión de lo que había preparado, buscando su valiosa opinión profesional. La respuesta llegó de forma casi inmediata. Claro, Alejandro. Estoy aquí para ayudar. ¿Cuándo puedes presentarlo?, preguntó Ana con entusiasmo. Esa simple respuesta lo llenó de optimismo, y sintió que la soledad se disipaba un poco más. Pero la preparación para su reunión programada se tornó un proceso exhaustivo, y la noche anterior a su presentación trató de recordar todo lo aprendido. La memoria traía consigo sus charlas con expertos y los consejos de Ana. Se trataba de ir más allá del diseño, debía envolver su propuesta en emociones y no solo en estadísticas. El día finalmente llegó y con él, un torrente de nervios. Alejandro se encontró en la sala de conferencias, su proyecto frente a un grupo de ejecutivos que parecían ajenos a su pasión. Respiró hondo, intentando canalizar la energía de Sofía. Su presentación comenzó, cada detalle del refugio cobró vida en su mente mientras hablaba sobre los colores que podrían inspirar alegría y confianza, sobre los espacios que brindarían calidez y seguridad. Pero, mientras expurgaba todo su esfuerzo, algo se desgajaba en su interior. Mientras avanzaba, observó a sus jefes y colegas. Estaban absortos, las miradas varían entre la duda y la curiosidad. En medio de la presentación, Alejandro recordó el dolor de aquellos niños sin hogar y el pensamiento lo ancló. Resolvió ser absolutamente honesto, hablar desde su corazón y no desde un guión forzado. Su voz tembló al mencionar las historias de niños que había conocido, a quienes les habían robado sus lugares de refugio. Sintió el peso de su verdad y se dejó llevar. Sin pretenderlo, encontró el coraje para desafiar el escepticismo que lo había perseguido. El silencio que siguió estuvo cargado de una tensión palpable. La presentación finalizó y, en lugar de la desesperanza de días anteriores, surgía una pequeña chispa de esperanza en su interior. Sabía que había tocado las fibras emocionales de algunos presentes, pero el camino seguía sin certeza. Mientras los ejecutivos comenzaban a murmurar entre ellos, Alejandro sintió que había hecho lo correcto. Fue transparente. Sin embargo, a los pocos minutos el director de la firma se levantó y preguntó de manera directa: ¿estás dispuesto a renunciar a tu puesto si esto no se aprueba? Las palabras lo golpearon. Sabía que su vida profesional se encontraba en juego, pero la verdad de su camino hacia el refugio le gritaba que la elección debía ser tomada. Sin evasivas, pronunció: sí, estoy listo para arriesgarlo todo. Apareció una mezcla de reacciones en la sala, y junto a ellas, una sensación de adrenalina y purificación fluyó por sus venas, mientras se daba cuenta de que, tal vez, aquel momento de verdad había llegado. La pregunta que lo aguardaba era inequívoca: ¿podía sostener su decisión ante el futuro incierto que se desplegaba ante él? La penumbra de la incertidumbre lo envolvía, y cada segundo contaba. Alejandro sintió que la sala se cerraba a su alrededor. Las miradas de sus compañeros se volvieron como cuchillos afilados, penetrantes y desafiantes. Mientras se proyectaba la incertidumbre en su mente, la sensación de que nunca regresaría atrás se afianzaba. Esa decisión no podía ser retractada. Su corazón latía con fuerza, marcando un ritmo que parecía burlarse de su autocontrol. Había apostado todo por una idea que, en sus primeras manifestaciones, había despertado risas y dudas entre sus compañeros. Ahora, esa misma idea se traía consigo un peso en la mesa, uno que podría cambiar vidas. Circulaban murmullos en la sala, esperanzas incrustadas en asombro, pero también el escepticismo que había tenido que desafiar. Sintió cómo se alzaba una corriente de adrenalina en su interior, un fuego que amenazaba con consumirlo. El director, premunido de una mirada inquisitiva, hacía gestos para acallar la conversación. Por supuesto que juegas alto, Alejandro. Pero lo que deberías considerar es lo que, a largo plazo, significaría para ti. Y para la empresa, pronunció con una tranquilidad que contrastaba con la tensión palpable. Ese momento no era solo una prueba de su proyecto, sino una de su visión personal. Un instante crítico donde las sombras del pasado podían atravesar su presente y amenazar su futuro. Alejandro se aferró a su convicción, recordando el brillo en los ojos de Sofía.
Quería hacer de su esperanza un motivo por el cual levantarse cada mañana. Si el refugio era una posibilidad tangible, la lucha valía la pena, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia empresa. La conversación se tornó más intensa y riesgos se barajaban con cada intervención. Argumentos de quienes temían perder una oportunidad tangible ante la proyección de un sueño. Alejandro escuchó atentamente, pero en su interior se encendía un determinismo que llevaba tiempo cultivando. Era un momento en el que cuestionar el precio de la duda era esencial. Con cada réplica de sus compañeros, él esperaba una oportunidad para plantear la esencia de su propuesta. No era solamente un refugio, era un catalizador de cambio, una vía para dar voz a quienes habían sido olvidados. Ahora existía frente a sus ojos la posibilidad de cimentar una conexión más profunda entre su trabajo y sus ideales. Finalmente, reunió el aliento necesario para articular sus pensamientos. Lo que propongo no es un simple proyecto arquitectónico. Es una inversión en la humanidad. Si no somos capaces de actuar, ¿qué futuro estamos creando? Las palabras retumbaron en la sala como un eco vibrante, resonando en quienes escuchaban. La perplejidad se había asomado en algunas caras. Tal vez había sonado demasiado idealista, pero lo inteligente era hacer que cada corazón latiera al mismo compás. Los murmullos comenzaron a cesar, confundiéndose entre asombro y consideración silenciosa. Alejandro había tocado algo más grande que un esquema de propuesta, había apelado a la esencia de lo que significaba ser parte de algo que trasciende. El director se inclinó hacia adelante, y Alejandro sintió que la tensión alcanzaba un nuevo nivel. Podía leer en sus ojos que la decisión no sería sencilla. Vamos a necesitar más que palabras para este tipo de compromiso. Muestra con hechos lo que dices. Me gustaría que trabajes en una estrategia que no solo incluya habilidades arquitectónicas, sino también los recursos necesarios. Sin un plan sólido, nuestra conversación no tendrá sentido, dijo, desafiándolo a concretar su visión con proyectos tangibles. Mientras la reunión de alguna manera llegaba a su fin, la adrenalina que había comenzado a fluir se convirtió en un mar de rendición. Dentro de su mente, el eco de Sofía resonaba una vez más. Tenía la oportunidad de desbordar los límites de su realidad profesional y hacer del refugio más que un mero concepto, una causa por la que luchar. Alejandro sabía que el recorrido no sería sencillo. Debía iterar sobre sus planes, establecer vínculos con aliados, y verdaderamente construir un camino hacia lo que estaba dispuesto a arriesgar. Pero lo que estaba a punto de descubrir en su viaje sería mucho más profundo que los planos y las estructuras físicas. Se enfrentaría a sus propios límites, a la convicción de que el miedo no era el enemigo, sino un aliado que lo empujaría hacia adelante. Mientras abandonaba la sala y se sumergía en el laberinto del edificio corporativo, una voz interna apenas susurró, ¿y si esto no es solo un refugio, sino la puerta a tu propio descubrimiento? Alejandro se detuvo un instante, sintiendo que el próximo paso lo llevaría a un nuevo dilema, descubrir si estaba listo para transformar su vida con el mismo fervor con el que buscaba cambiar la vida de otros. La luz del día se filtraba a través de las ventanas del edificio, iluminando el camino que Alejandro debía seguir. Salir del ambiente tenso en el que había estado sumido lo dejó con un sentimiento de liberación, pero también de incertidumbre. Su mente se afanaba en trazar un plan, una estrategia que no solo respondiera a la exigencia del director, sino que también encarnara su propia visión. Era un momento de reflexión, uno que lo llevaría a revisar no solo su propuesta, sino también su razón de ser en el mundo de la arquitectura. Mientras caminaba por el pasillo, se interrogaba sobre las herramientas con las que contaba. Se dio cuenta de que no bastaba con tener una idea, por brillante que fuera, necesitaba la capacidad de convertirla en un modelo de acción. Recorría mentalmente cada uno de los pasos que debía dar, evaluando sus habilidades y sus conexiones. La primera asignación era establecer un equipo de trabajo, gente con el mismo fervor que él sentía. Pero, ¿quiénes serían los aliados adecuados? Su primer objetivo fue contactar a Mariana, una colega cuya empatía transfundiña era tan notable como su talento en diseño.
Sabía que su experiencia en proyectos comunitarios podría ser valiosa. Con determinación, le envió un mensaje proponiendo una reunión informal. Al caer la noche, mientras repasaba la conversación que había tenido en la reunión, Alejandro se sintió como si estuviera escalando una montaña. A cada paso que daba, la cima parecía más lejana y la dureza del camino más intensa. La vertiginosa sensación del aplauso inicial empezaba a disiparse, dejando a la vista los riesgos tangibles que tendría que asumir. La adrenalina que lo había impulsado también generaba una oleada de miedo. Estaba dispuesto a luchar por esta causa, a arriesgar la estabilidad de su carrera en una empresa que, aunque imperfecta, le había proporcionado un nivel de seguridad. Repasando su historia con la arquitectura, recordó su primer proyecto. Con solo 22 años, había concebido un centro cultural en su ciudad natal. Aunque fue un éxito, comprendía que había sido más un trabajo académico que un acto de coraje. Esta vez sentía la responsabilidad de no solo diseñar espacios, sino de crear destinos que pudieran permitir a otros soñar. La diferencia ahora era que había un propósito detrás de su trabajo: proporcionar refugio y dignidad. Al día siguiente, se reunió con Mariana. La chispa en sus ojos, a pesar de la tensión y el silencio, le dio la confianza que necesitaba. Al discutir sus ideas, él notó cómo su mente se expandía, alimentada por la energía positiva de su compañera. Juntos comenzaron a bosquejar un plan, palabras clave surgiendo de la conversación: comunidad, sostenibilidad, empoderamiento. Alejandro comenzó a darse cuenta de que cada palabra era una reja que trazaba el camino hacia una nueva posibilidad. Una sensación de esperanza le envolvía mientras discutían cómo integrar recursos y redes de apoyo. Tenían que pensar en una estrategia que no solo le hablara a la empresa, sino que resonara con los desafíos de la comunidad que querían servir. Pero, en una intersección de conversaciones, volvió a aparecer la sombra de la duda. Mariana mencionó la necesidad de buscar fondos. Sin dinero, el proyecto se vería limitado. Mira, Alejandro, tus ideales son valiosos, pero en este mundo, los sueños se construyen con recursos tangibles. Necesitamos a alguien que nos apoye económicamente, alguien que comparta nuestra visión, sugirió con un tono reflexivo. La sensación de adrenalina que lo había impulsado se transformó en aprensión. Alejandro sentía que el tiempo apremiaba. Era el momento de confrontar no solo el reto de la falta de fondos, sino su primer gran dilema: ¿debería comprometer su visión para adaptarse a los intereses de alguien dispuesto a invertir en su proyecto? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar, y a qué precio? Mientras la conversación con Mariana prosperaba, una idea resplandeció en su mente. No ayudar solo a aquellos que él imaginaba como beneficiarios, sino involucrarlos en cada paso del camino. La voz interna que lo había acompañado desde que propuso la idea volvía a hablarle: encuentra la manera de conectarte con ellos, de escuchar sus historias. El camino hacia la transformación era incierto, pero ahora había una dirección en su espíritu. Entonces, decidió que, a pesar de los riesgos, su norte sería siempre el impacto humano de su trabajo. Determinado a enfrentar cualquier adversidad, Alejandro se dio cuenta de que, en el fondo, el verdadero desafío no era solo crear un refugio, sino también descubrir su propia esencia en el proceso. Mientras daba un paso hacia su futuro, sentía que el dilema del dinero se acercaba. ¿Estaría listo para sacrificar su integridad por la seguridad financiera? Esa pregunta lo dejó pensativo y ansioso, presagiando el próximo capítulo en su camino hacia la realización personal y profesional. Alejandro despertó esa mañana con una sensación de inquietud que le revolvía el estómago. Había pasado la noche desvelándose, sopesando la idea de buscar financiamiento y las implicaciones que ello conllevaba. Las palabras de Mariana resonaban en su mente: los sueños se construyen con recursos tangibles. Esa frase se tornaba un eco repetido, intensificando su conflicto interno. Mientras se preparaba, revisaba su ordenador en busca de posibles contactos. Sabía que, para avanzar, necesitaba estrategias concretas. Miró la pantalla, viendo el listín de personas del sector. Algunos eran antiguos compañeros, otros eran líderes de la industria.
Su corazón latía más rápido, había una mezcla de emoción y miedo en el aire. Cada nombre en la lista representaba una puerta que podía llevarle a un futuro deseado, pero también a un compromiso con intereses que tal vez no compartían su visón. A medida que el día avanzaba y el reloj marcaba la hora de su primera reunión, la ansiedad tomó un nuevo impulso. Recuerda tu propósito, se decía, intentando calmarse. Era fácil perderse en sí mismo, obsesionarse por el éxito, cuando lo que realmente deseaba era crear un cambio genuino. Con el deseo ardiente de mantener su integridad, se encaminó a la oficina, consciente de que debían ser rápidas las decisiones que tomara en la jornada. Al llegar, la sala de conferencias parecía intimidante. Las sillas alrededor de la mesa eran versiones modernas que simbolizaban lo que él había criticado por tanto tiempo, lo superficial y lo estéril. En ese instante, Alejandro supo que debía actuar. Se sentó, observó a los presentes, y tomó aire. Era él quien necesitaba recordar el valor en cada persona que representaba. ¿Cómo podría atraer esos aliados sin renunciar a su esencia? Después de una breve presentación, Alejandro se lanzó. La arquitectura tiene el poder de transformar vidas. No solo se trata de ladrillos y mortero, sino de crear espacios donde las personas puedan prosperar. Las miradas comenzaron a cambiar, podría ver un pequeño cambio en sus semblantes. Con cada palabra, sus ideas tomaban forma, dejando claro que había un propósito real. Sin embargo, cuando el tema del financiamiento salió a la luz, la atmósfera se tornó densa. Entendemos su pasión, Alejandro, dijo uno de los inversores, pero la realidad es que este tipo de proyectos requieren un retorno seguro. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Era el dilema que había vislumbrado, lo que Mariana había advertido. Sus ideales no casaban con los requerimientos financieros de este grupo. Casi por instinto, comenzó a describir su visión, la oportunidad que representaba para el inversor si decidían desafiar la norma. Pero el peso de la negociación no aplastaba. ¿Qué pasará si no puedo lograr los recursos? ¿Tendré que ceder mis principios por un poco de dinero? Esa pregunta se anidaba en su mente mientras buscaba respuestas entre las miradas escépticas. Después de la reunión, Alejandro se sintió como si se hubiera despojado de algo esencial. Esa noche, se encontró frente al espejo, cuestionando su capacidad para ser fiel a su visión. Su corazón clamaba por un camino más recto, un impulso hacia un futuro que hablara de gente, de dignidad, de significado. La confusión se cernía como una nube oscura mientras reflexionaba sobre las palabras que había pronunciado. Fue entonces cuando decidió tomar un enfoque audaz. En lugar de acatar las convenciones del financiamiento tradicional, idearía una estrategia de conexión directa con los futuros beneficiarios de su proyecto. Quizá no todos necesitaran recursos, sino un compromiso genuino que acompañara su visión. Al levantarse del espejo, sintió que un cambio de rumbo podía ser más que una necesidad, podía ser una oportunidad. Mientras formulaba este nuevo rumbo, una idea fulgurante lo invadió: organizar una reunión con aquellos que realmente alcanzarían lo que él soñaba construir. ¿Qué mejor manera de demostrar la necesidad del proyecto que a través de sus historias? El desafío ahora era claro. No perdería su esencia. Alejandro se dio cuenta de que enfrentaba más que un dilema financiero, era un punto de inflexión que definiría no solo su carrera, sino lo que significa ser un arquitecto con propósito. La noche se adensaba afuera, y una decisión audaz comenzaba a tomar forma en su mente. Con un renovado sentido de dirección, Alejandro sintió que había pasado a una nueva fase. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿sería realmente capaz de conectar con aquellos que necesitaban su ayuda, y qué sacrificios tendría que hacer en el proceso? Mientras el eco de sus propios pensamientos resonaba, comprendió que pronto se vería forzado a enfrentarse a aquellos que le cuestionarían, quienes pondrían a prueba no solo su visión, sino su identidad misma. Alejandro decidió que la primera acción concreta para dar vida a su nueva estrategia sería buscar a la niña que le había inspirado, una pequeña que había encontrado en un refugio antes de la reunión con los inversores.
Tenía su rostro grabado en la memoria, aquellos ojos grandes y llenos de esperanza, y sintió que su historia podría ser el catalizador para demostrar el impacto real de su proyecto. Esa mañana, se dirigió al refugio con un sentido renovado de propósito. A medida que caminaba, su mente se llenaba de preguntas sobre lo que significaría construir no solo un hogar físico para la niña, sino un espacio que le ofreciera dignidad y oportunidades. La idea de que cada ladrillo llevara consigo la historia de cada persona que habitara ese espacio comenzó a aterrizar con claridad en su mente. Cuando llegó, el refugio estaba lleno de vida, risas, juegos y un ambiente de camaradería entre los niños. Alejandro se sintió fuera de lugar, como un extraño en ese mundo. Sin embargo, la angustia inicial se disipó cuando vio a la niña en un rincón, jugando con un viejo muñeco que había visto mejores días. Su corazón se apretó. Aquella pequeña representaba todo lo que él quería cambiar. Con el nervio a flor de piel, se acercó a ella. «Hola, soy Alejandro», le dijo con un tono suave. «¿Te gustaría contarme sobre tu muñeco?» La niña levantó la vista, y en lugar de miedo, había curiosidad. Comenzaron a charlar. Ella le habló sobre su hogar, que una vez fue cálido antes de la tormenta que había destruido su vida familiar. Las palabras de la niña resonaban en él, llenas de sinceridad y fragilidad. Cada anécdota que contaba era un reflejo de su deseo de ser vista y comprendida. Alejandro comprendió que este encuentro no era solo una entrevista casual, era el primer paso para tejer una narrativa que resonara en otros. Al escucharla, las ideas comenzaron a fluir en su mente. ¿Y si le damos vida a un espacio donde no solo estés a salvo, sino donde puedas aprender, jugar y crecer?, le propuso. Vio cómo sus ojos brillaban con la idea. A ese brillo se aferraría. Durante esa conversación, Alejandro adquirió una claridad fulminante. No solo estaba creando un proyecto arquitectónico, sino una comunidad. La historia de la niña se convertiría en el eje central de su propuesta, una historia que debía ser contada para atraer la atención de potenciales donantes y aliados. Sin embargo, se percató de que no podía hacerlo solo. Necesitaba más historias, más voces que pudieran hablar de la necesidad de espacios como el que soñaba. La noche siguiente, Alejandro se dirigió a casa con un nuevo plan en mente. Decidió organizar una reunión no solo con potenciales inversores, sino también con aquellos que, como la niña, necesitarían el proyecto. Sería un foro donde los futuros beneficiarios pudieran compartir sus historias y necesidades específicas. Sería el momento para reivindicar su voz en el proceso de creación, pero a medida que la idea se solidificaba, los miedos comenzaron a emerger de nuevo. ¿Quién sería él para exponer las historias de otros? Se sentía dividido entre su deseo de ser un defensor y el temor de convertirse en un portavoz inadecuado. La duda lo acosaba, ¿realmente podía ser el puente que necesitaban aquellas personas, o simplemente estaría buscando una manera de redimirse a sí mismo? Mientras Alejandro se debatía entre estas preguntas, el eco de sus diálogos con los responsables del refugio y la niña resonaban en su mente. Tendría que ser vulnerable. Tendría que arriesgarse a compartir no solo su visión, sino también su propia historia de inseguridades y anhelos. Tenía que acercarse a ellos como iguales, buscando una conexión genuina que impulsara el cambio. En su camino hacia el refugio, se dio cuenta de que cada decisión lo estaba llevando a un nuevo nivel de autoconocimiento. Alejandro comprendió que las verdaderas conexiones requerían autenticidad, y esa autenticidad podría ser su herramienta más poderosa para atraer a quienes pudieran ayudar. Con esta determinación, se puso a trabajar en el cronograma de la reunión, ansioso por darles a todos un espacio donde contar sus relatos. Sin embargo, un nuevo desafío se planteaba: ¿cómo atraer a aquellos que realmente deseaba que escucharan estas historias? La pesada presión de encontrar inversores dispuestos a embarcarse en su aventura no solo era funcional, sino absolutamente personal. Mientras tanto, su mente empezaba a pensar en los nombres de aquellas personas que habían marcado su camino profesional, sintiendo un impulso irresistible por visualizar un futuro en el que la voz de la infancia pudiera resonar con la fuerza del cambio. Era un viaje en el que se encontraría a sí mismo.
Un viaje donde las conexiones personales podrían ser el hilo que tejiera la transformación que tanto anhelaba. Pero, ¿quién acudiría a escuchar las historias de aquellos que, ante todo, solo deseaban un hogar? La próxima mañana, Alejandro tendría que enfrentar la realidad de sus contactos y buscar en ellos no solo aliados financieros, sino compañeros en su búsqueda de significados. Sintiéndose entre miedo y determinación, se preguntó, ¿quién realmente se atrevería a escuchar? Alejandro despertó una mañana con una renovada determinación que chisporroteaba en su interior. Había pasado semanas fraguando una estrategia para dar vida a su proyecto de refugio y, aunque la incertidumbre seguía presente, su corazón latía con la convicción de que estaba avanzando hacia un cambio profundo no solo en su vida, sino en la de muchos otros. Durante días, se había preparado, organizando una reunión en el refugio. La idea de ofrecer un espacio donde las voces de los niños resonaran con fuerza y autenticidad ocupaba su mente. El reto no era simplemente presentar un esquema arquitectónico, su objetivo sería crear un entorno donde cada niño, como Sofía, pudiera verse reflejado y escuchado. A medida que los días transcurrían, Alejandro fue tejiendo una red de contactos que contaba historias de sobrevivencia y lucha, historias que necesitaban ser compartidas. El día de la reunión llegó y la atmósfera en el refugio era explosiva de energía. Los niños, familiares y algunos amigos de la comunidad se reunieron con entusiasmo. Alejandro los observaba desde el fondo de la sala, reafirmando su expectativa de cambiar el rumbo de sus vidas. Escuchar a cada pequeño contar su historia, con temblor en la voz y brillos en los ojos, lo llevó a un lugar donde el diseño arquitectónico se entrelazaba con narrativas humanas. Cada relato era una pieza clave en la construcción del refugio ideal, un espacio donde la dignidad florecería en cada rincón. La mirada de Sofía, que había brillado en sus primeras conversaciones, ahora reflejaba esperanza renovada. Al escuchar la historia de uno de sus amigos, un niño que había perdido a su familia pero seguía sonriendo, Alejandro sintió una punzada en el corazón, sabía que estaba en el camino correcto. Era más que un refugio. Era un hogar donde los sueños podían comenzar a reconstruirse. Los discursos resonaron en la sala. Uno a uno, los asistentes compartieron sus anhelos, sus temores, pero también sus aspiraciones. La magia de ese encuentro encendió una llama en la comunidad y en Alejandro, quien comenzó a visualizar cómo la estructura que había planeado se transformaría en un símbolo de esperanza. No era simplemente un edificio. Era un manifiesto contemporáneo de amor y pertenencia. Con cada historia, Alejandro entendió que el genuino valor de su proyecto no dependía de un diseño brillante, sino de la intervención viva y vibrante de esos niños. Reforzado por sus relatos, en su interior creció una certeza, debía dar voz a esos testimonios. Así, decidió que su presentación no solo sería técnica, sino una tribuna a la humanidad que había conectado con esas historias. Una vez concluida la reunión, Alejandro se preparó para presentar la propuesta refinada a los inversores. Con la comunidad detrás, él sabía que tenía un apoyo fuerte que validar su esfuerzo. Se armó de valor, plantando los pies firmemente sobre la tierra mientras se prometía no abandonar la esencia que había forjado en el refugio. La presentación ante los ejecutivos fue pura adrenalina. Integró fragmentos de las historias que había escuchado, convirtiendo los números y dibujos en un llamado a la acción que apelaba al corazón. Estamos creando un espacio que no solo ofrecerá seguridad, dijo, sino también la oportunidad de soñar, crecer y reconstruirse. Al invertir en estos niños, están invirtiendo en el futuro. Sus palabras resonaron con pasión, sin temor a desdibujar su propio camino profesional a favor de un propósito mayor. Finalmente, los inversores, cautivados por la autenticidad del mensaje, comenzaron a ver el refugio como una oportunidad, no solo financiera, sino como un legado. Las miradas entre ellos cambiaron de escepticismo a interés genuino. Fue entonces cuando uno de los directores se puso de pie y, con una sonrisa de complicidad, dijo: «Estoy dispuesto a respaldar esta causa. Es el momento de actuar». Allí, en medio de la sala, Alejandro sintió cómo los pilares de su vida se reestructuraban. Había arriesgado su carrera, pero
cambio había encontrado una misión que lo llenaría de vida. La conclusión se materializaba en un instante, había transformado su pasión por la arquitectura en un compromiso por la humanidad. Tras aquellas presentaciones, el refugio cobró vida, no solo en papel, sino en las sonrisas de los niños que lo habitarían. La sala de entrevistas había pasado a ser un faro de posibilidades brillantes. Alejandro se sintió completo, abrazando un nuevo ciclo donde la empatía guiaba sus acciones. Él había conquistado el reto de equilibrar su vida profesional con su deseo de ser agente de cambio. Ahora, caminaba con una confianza renovada, sabiendo que su éxito no se medía solo en logros materiales, sino en las vidas que impactaba a través de su trabajo. Al salir del edificio en el que tantas veces había sentido presión y duda, Alejandro entendió que había llegado finalmente a casa, un hogar construido de esperanzas restauradas y sueños colectivos. La historia de Alejandro concluye, pero sus pasos resuenan con fuerza en el futuro que se despliega ante él. Ha obtenido no solo reconocimiento profesional y éxito, sino que ha alcanzado, por fin, una realización personal profunda. Ahora es tu momento de actuar. No pierdas la oportunidad de seguir siendo parte de estas historias transformadoras. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas narrativas emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar al algoritmo y que sigan creciendo estas historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final que acabas de ver. Y no olvides compartir este video de inmediato con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más, hazlo ahora.